Bueno, hola muchachos. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Entonces, consideramos nuevamente la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ¿listo? Pero aquí vamos ya ahora a considerar que la ecuación diferencial no es homogénea, es decir, que está igualada a una función f de x. Esa función f de x vamos a decir que es diferente de la función nula, porque eso sería convertir la ecuación diferencial en homogénea, que fue lo que vimos ya en la clase anterior. Una cosita importante que hay que resaltar aquí es que nótese que el coeficiente de la derivada de mayor orden es 1. Este coeficiente es 1. ¿Qué pasa si no fuera 1? Pues se divide, por ejemplo, si fuera 5, se divide toda la ecuación diferencial entre 5, pero aquí siempre debe quedar como coeficiente de y a la n un 1. ¿Listo? Bueno, entonces eso es importante aclararlo porque por allí a veces cometen algunos errorcitos. Vamos a considerar entonces que esa función a la que está igualada la ecuación diferencial es diferente, ¿no? Aquí es diferente de la función nula para que no sea una ecuación diferencial homogénea. Bueno, entonces hay dos formas de solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales. Una de las formas se llama el método de coeficientes indeterminados. En la próxima clase veremos el otro método. Por ahora vamos a centrarnos en este método. ¿En qué consiste este método? Entonces, la idea es que nosotros hallemos la solución de la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial, nosotros sabemos que va a tener una solución la solución la vamos a llamar y, que va a ser igual a la suma de dos funciones, ¿no? Que son una solución que llamamos solución particular y otra que la llamamos la solución a la homogénea asociada o la solución general, como la quieran llamar. ¿Listo? Esta YH que les representé aquí, esta es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada, como lo vimos en la clase pasada. Es decir, que cuando nosotros tenemos una función, una ecuación diferencial que no está igualada a cero, de todas maneras tenemos que hallar la solución cuando la ecuación diferencial está igualada a cero. Primero se iguala a cero y se le halla la solución a la homogénea asociada y esa solución la estamos llamando aquí YH. Y después hallamos una solución que es una solución particular y esa solución particular depende de quién es la función f de x a la que está igualada la ecuación diferencial. Bueno, para hallar esa solución particular, se va a tener en cuenta el método de coeficientes indeterminados que está basado en una tablita. Esta tablita en algunos libros la pueden encontrar un poco más extensa. Yo me voy a limitar aquí a las funciones más básicas que nos pueden aparecer. Entonces vamos a tener la tablita de la siguiente forma. Entonces vamos a decir quién podría ser f de x que se nos esté presentando y de acuerdo a esa función que se nos esté presentando vamos a decir quién es yp y cuál es el objetivo o qué es lo que nosotros queremos obtener en el desarrollo de la solución. ¿Listo? Entonces, la función f de x que se nos puede presentar es posible que sea la ecuación diferencial esté igualada a un polinomio de grado n. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos la ecuación diferencial y este f de x que nos aparece aquí es un polinomio de grado n. Entonces, cuando eso sucede, nosotros vamos a decir que la solución particular, es decir, la YP, es un polinomio de grado n, es decir, es a n, x a la n, más a n menos 1
x a la n menos 1 más, una cosita que es importante aclarar aquí. Este grado del polinomio no tiene que ser el orden de la ecuación diferencial. Voy a cambiarle la letra para que no vayan a pensar que necesariamente es el orden de la ecuación diferencial. Puede ser un grado diferente, un polinomio de grado m. Entonces la solución particular va a ser am por x a la m más, bueno, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 1x más a sub 0. Entonces, durante el desarrollo, nosotros tenemos que encontrar quién es el valor de las constantes, AM, AM menos 1. Esos constantes son los que llamamos coeficientes y por eso el método se llama el método de coeficientes indeterminados y es lo que nosotros queremos determinar, cuáles son esos coeficientes. Bueno, otra posibilidad que se nos puede presentar es que la función f de x que se nos presenta es una exponencial de la forma Euler, digamos, a la alfa por x. ¿Listo? Entonces, cuando eso sucede, la solución particular que nosotros vamos a plantear, la planteamos de la forma a por Euler a la alfa x. El alfa pues es un número que debe estar determinado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la función f de x es Euler a la 4x, ese alfa lo que nos está diciendo es que vale 4, ¿no? Euler a la 4x. Y planteamos la solución particular como a por Euler a la alfa por x. ¿Y cuál es el coeficiente que queremos obtener aquí? ¿Cuál es la incógnita? Pues el coeficiente que queremos obtener es a. Otra posibilidad es que la función f de x que se nos presente sea una función seno, seno de alfa x. Entonces, cuando eso sucede, la solución particular la planteamos como a por seno de alfa x más b por coseno de alfa x. Y lo que queremos obtener, los coeficientes que queremos obtener son el coeficiente a y el coeficiente b. Otra posibilidad es que se nos presente coseno de alfa x. Entonces, en ese caso, lo planteamos como a, también a por seno de alfa x, la solución particular, más b por coseno de alfa x. Y también queremos hallar los coeficientes a y b. Estas son las funciones principales que se nos pueden presentar cuando estamos resolviendo una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes no homogénea. ¿Listo? La función f de x puede ser uno de estos casos. Bueno, en algunas tablitas, como les digo, pueden encontrar algunos otros casos, unos pocos casos más, pero estos son los principales que nosotros vamos a trabajar durante este curso. Hay una cosita que toca tener en cuenta. Se debe tener en cuenta que si la solución particular ya se tiene en la solución de la homogénea asociada, YP debe multiplicarse por la variable independiente x. Es decir, lo mismo cuando estábamos resolviendo ecuaciones homogéneas. Si la solución ya estaba repetida, se multiplicaba por x. Entonces aquí también, si la solución está repetida ya en la homogénea, la solución particular también se debe multiplicar por x. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es todo lo que hay por decir de en teoría. Vamos de una vez a hacer ejemplos para comprender
qué nos están diciendo acá. Entonces, digamos que tenemos la ecuación diferencial, primer ejemplo, la ecuación diferencial y doble prima menos y prima menos 2y igual a 4x cuadrado. Entonces, lo que les decía, vean, verificamos que el coeficiente de y doble prima es 1. ¿Listo? Bueno, y esta no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Porque miren que está igualada a 4x cuadrado. Bueno, entonces, sabemos por la teoría que les acabo de dar que la solución de esta ecuación diferencial va a ser y igual a la solución particular más la solución de la homogénea asociada. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la solución de la homogénea asociada. ¿Quién es la homogénea asociada? Pues es tomar mi ecuación diferencial e igualarla a 0. No igualarla a 4x cuadrado, sino igualarla a 0 para hallar quién es YH. Entonces, vamos a tomar la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Quién es la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial? Es escribir la ecuación diferencial y doble prima menos y prima menos 2y y la igualamos a 0, como las ecuaciones que veíamos en la clase pasada estaban igualadas a 0. Entonces tomo la ecuación diferencial que tengo y le quito el f de x y pongo 0. Esa es la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, a esta ecuación diferencial debo hallarle su solución. Entonces, ¿cómo la hallo? Pues tengo que hallar la ecuación característica que veíamos la clase pasada. ¿Cuál es la ecuación característica? La ecuación característica sería m al cuadrado menos y', cambio la y por m elevado a la 1, menos, y tomo solo el coeficiente de y que es 2 y lo igualo a 0. Esta es la ecuación característica. Hallo la solución de esta ecuación característica. Entonces, ¿cómo hallo esa solución? Tengo que factorizar ese polinomio. Para factorizar ese polinomio, abro dos paréntesis. Eso es un trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c. Le saco la raíz a m cuadrado, que es m, en ambos paréntesis. En el primer paréntesis va este signo de aquí, que es menos. En el siguiente paréntesis va la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos da más. ¿Listo? Y ahora voy a buscar dos números que al multiplicarlos me den 2. Y al restarlos, ¿por qué restarlos? Porque los signos me dieron diferentes. Y que al restarlos me dé 1, que es el coeficiente de m acá. Entonces, dos números que al multiplicarlos me den 2 y el que al restarlos me den 1. Entonces, los números son 2 y 1. El más grande en el primer paréntesis, el más pequeño en el segundo paréntesis. Esto está igualado a 0. Entonces, ahora cada factor lo igualo a 0 para hallar las raíces. Entonces, primero, m menos 2 igualado a 0. Voy a despejar la m. Ese 2 que está restando pasa a sumar. Me queda que m es igual a 2. Ahora voy a tomar el siguiente factor, que es m más 1. M más 1 igual a 0. Y despejo m, entonces me queda m igual. Ese 1 que está sumando pasa a restar. Me queda m igual a menos 1. Entonces, estas son las dos soluciones de la ecuación característica. Entonces, recordemos la clase pasada. ¿Cómo hallamos la solución de esa ecuación homogénea? Entonces la voy a llamar YH. YH va a ser igual a una constante C1 por Euler elevado, como este es un número real, entonces tomo Euler elevado a la 2x. ¿Listo? Más otra constante C2. ¿Cuál es la otra raíz? La otra raíz es menos 1, que también es real. Entonces, ¿quién es la solución allí? Sería Euler elevado a la menos 1x. ¿Listo? Menos 1x es menos x. Entonces, puedo decir que la solución homogénea es C1 por Euler a la 2x más la constante C2 por Euler a la menos x.
Y esta es la solución de la homogénea asociada. Entonces, esta la tengo que tener muy presente porque esta va a ser parte de la solución de mi ecuación diferencial. Esta es YH. Miren que la solución es YH más YP. Entonces ya tengo quién es YH. Ahora voy a hallar YP. Eso es el tema nuevo porque esto ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿quién va a ser YP? Entonces, para mirar quién es YP, tengo que mirar quién es f de x. Entonces, escribamos acá como f de x es igual, a ver, ¿quién es f de x? Esa es lo que está igualada a la ecuación diferencial. Miren que la ecuación diferencial está igualada a 4x cuadrado. Entonces puedo decir aquí que f de x es 4x cuadrado. ¿Qué tipo de función es eso? Eso es una función polinómica. ¿De qué grado es ese polinomio? De grado 2. Entonces vamos aquí a la tablita que trabajamos acá y entonces dice, mire, si la función que usted está trabajando es una función polinómica, entonces la solución particular debe plantearla como un polinomio. ¿Un polinomio de qué grado? Del mismo grado que usted tenía en f de x. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a plantear YP teniendo en cuenta que es un polinomio de grado 2. Entonces, ¿quién es YP? Entonces, aquí decimos, entonces, la solución particular es igual a un polinomio de grado 2. ¿Cómo es un polinomio de grado 2? Un polinomio de grado 2 en general tiene la estructura un número multiplicado por x a la 2 más otro número multiplicado por x más otro número. Entonces, eso es lo que dice aquí que debemos obtener en esta tablita, que se tienen que obtener quiénes son los coeficientes del polinomio. Eso es lo que nosotros queremos hacer a continuación, obtener quiénes son los coeficientes de esta solución particular, quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, ¿cuál es el objetivo a continuación? El objetivo es obtener quién es A, quién es B y quién es C. Ojo, antes de seguir, usted debe mirar que esta solución que está planteando aquí ya no está incluida en la solución homogénea. Fíjense que para nada, porque la solución homogénea no es un polinomio. Entonces, esa solución no está incluida en la solución de la homogénea. Bueno, entonces ya sabemos que YP es A por X cuadrado más BX más C. Vamos a obtener quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, ¿cómo se hace para obtener esas constantes? Si nosotros estamos diciendo que YP es una solución particular de la ecuación diferencial, lo que estamos diciendo es que si reemplazamos esta función YP, si la reemplazamos en esta ecuación diferencial, tiene que satisfacerla porque se supone que es una solución. Si yo estoy diciendo que YP es una solución de esta ecuación diferencial, entonces la tiene que satisfacer. Entonces voy a escribir la ecuación diferencial por acá abajo para no tenerme que devolver. Y menos y menos 2y. Entonces tenemos que y' menos y' menos 2y igual a 4x cuadrado. Esta es mi ecuación diferencial. Debe ser satisfecha por la solución particular a x cuadrado más bx más c. Eso quiere decir que si reemplazo el YP en esta ecuación diferencial, tiene que cumplirse la igualdad. Me tiene que dar igual, todo lo de aquí me tiene que dar igual a 4x cuadrado.
Pero ¿qué es todo lo de la parte izquierda? Miren que ¿qué necesito obtener? Necesito obtener quién es y doble prima, quién es y prima para poder reemplazar. Entonces, como yo ya tengo quién es y, entonces voy a obtener y prima y y doble prima. Entonces vamos a obtener y prima. ¿Quién sería y prima? ¿Quién sería la primera derivada de yp? La primera derivada de yp, ¿quién es la derivada de ese polinomio? El 2 baja, entonces me queda 2a, la derivada de x cuadrado baja el 2, a x le resto 1 en el exponente, entonces la derivada de a x cuadrado es 2a por x, más, ¿quién es la derivada de b por x? Solo es b. Como ya tengo y', también necesito obtener y doble prima. Entonces vamos a obtener y doble prima. ¿Quién es y doble prima? ¿Quién es la derivada de 2ax más b? La derivada de 2ax sería 2a y la derivada de b sería 0. ¿Listo? Entonces ya obtuve la primera y la segunda derivada. Todo esto lo debo reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces vamos a reemplazar. Entonces lo primero que tengo que reemplazar es y doble prima. ¿Quién es y doble prima? Y doble prima sería, espérenme, yo escribo acá para que quede bien escrito. Entonces queda, ¿quién es y doble prima? Y doble prima es 2a, entonces me queda 2a. ¿Qué sigue? Reemplazando, sigue menos, entonces escribo menos. ¿Qué sigue? Y prima. Entonces voy a escribir y prima dentro de paréntesis porque ese menos me va a afectar todo el y prima. Entonces, ¿quién es y prima? Y prima es 2ax más b. Entonces, 2ax más b. Luego sigue menos, el menos de aquí. Y luego sigue 2y. Entonces, ¿qué sería? Sería 2 multiplicado por y. Abro paréntesis para escribir y. ¿Quién es y? Y es todo lo que tenemos acá. Entonces sería ax cuadrado más b por x más c. Y esto tiene que ser igual a 4x cuadrado. Entonces eso lo igualo a 4x cuadrado. Bueno, entonces vamos a solucionar todo esto, ordenar un poquito la casa. Entonces nos va a quedar 2a. Acá este paréntesis para quitarlo voy a multiplicar por menos. Entonces me queda menos por más da menos 2ax. Luego sigue este menos por más da menos b. Luego voy a distribuir el 2. El menos 2, ¿no? Entonces, menos 2 por ax cuadrado me queda menos 2 por a por x cuadrado. Luego, menos 2 por bx me queda menos 2 por b por x. Luego, el menos 2 por c. Distributiva, ¿no? Igual a 4x cuadrado. Entonces vamos a ordenar la parte izquierda reuniendo los términos que tienen x cuadrado, los términos que tienen x y el término independiente. Entonces voy a empezar con lo que tiene x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene x cuadrado? Solo tiene el menos 2a. Entonces me queda menos 2 por a por x cuadrado. Ningún otro tiene x cuadrado. Ahora vamos a factorizar todo lo que tiene x. Entonces voy a escribir más y dentro de este paréntesis voy a escribir todo lo que tiene x factorizando el x. ¿Listo? Como factor común. Entonces, ¿quiénes tienen x? Este de aquí. Entonces me queda menos 2a. ¿Cuál más tiene x? Este de aquí. Menos 2b. Y miren que escribí la x por fuera, saqué un factor común que es x. ¿Listo? Y ahora voy a escribir los términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes? Serían más 2a menos b menos 2c igual a 4x cuadrado. Listo. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Fíjense que tenemos una igualdad. Para que la parte izquierda
sea igual a la parte derecha, entonces tiene que pasar que todo lo que tenga x cuadrado en la parte izquierda tiene que ser igual a todo lo que tenga x cuadrado en la parte derecha. Lo que tenga x en la parte izquierda igual a lo que tenga x en la parte derecha. Y el término independiente tiene que ser igual en ambas partes. Eso quiere decir que si yo veo en la parte izquierda lo que tiene x cuadrado, sería solo este menos 2a. Entonces, eso me quiere decir, entonces, que menos 2a tiene que ser igual a lo que tiene x cuadrado en el lado derecho, que sería 4. Entonces, menos 2a tiene que ser igual a 4. ¿Qué otra cosa puedo concluir? Que este término menos 2a menos 2b tiene que ser igual, ¿qué es lo que tiene x? Tiene que ser igual a lo que tiene x al otro lado. ¿Qué tiene x al otro lado? Pues miren, aquí no está, pero es como un 0 por x. Entonces, ese menos 2a menos 2b tiene que ser igual a 0 porque al otro lado no hay x. Y el término independiente, es decir, este término 2a menos, perdón, 2a menos b menos 2c tiene que ser igual, 2a menos b menos 2c, tiene que ser igual al término independiente del otro lado. ¿Pero cuál es el término independiente del otro lado? Pues como no está, asumo que es un 0. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Y esto me ha dado un sistema de ecuaciones lineal que puedo resolver por cualquiera de los métodos que conozco. Método de igualación, método de sustitución, método de reducción, o incluso puedo usar Gauss, Gauss-Jordan, ¿listo? O regla de Kramer de álgebra lineal para resolverlo. Entonces, vamos a resolverlo aquí. Por ejemplo, yo me doy cuenta que esta ecuación de aquí solo tiene como incógnita A, entonces puedo despejar A. Entonces me queda que de aquí tengo que A es igual a 4, ese menos 2 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, que me queda que A es igual a más por menos da menos y 4 sobre 2 es 2. Ya pude hallar A. Entonces, si reemplazo esta A, la reemplazo en esta ecuación de aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2 por A, que sería menos 2 menos 2b es igual a 0. Entonces, esta A de aquí la reemplacé por menos 2, que ya la conozco. ¿Listo? Entonces me queda menos 2 por menos 2 da 4 positivo. Menos 2b es igual a 0. Despejemos b de aquí. Entonces este menos 2b que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me queda que 4 es igual a 2b. Y el 2 que está multiplicando al b pasa a dividir. Y me queda que b es igual a 4 sobre 2. Es decir, que b es igual, 4 sobre 2 es 2. Y ahora, esa A y esa B la vamos a reemplazar en la última ecuación. Entonces, la última ecuación, como 2A menos B menos 2C es igual a 0, pero yo ya sé que A es igual a menos 2 y B es igual a 2, reemplazando en esta ecuación, me va a quedar que 2 por A, es decir, por menos 2, menos B, es decir, menos 2, menos 2C es igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a solucionar. Más por menos da menos,
2 por 2 da 4, menos 2, menos 2c es igual a 0. 4 menos 2, perdón, menos 4 menos 2 es menos 6, menos 2c es igual a 0. Este menos 12 que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar que menos 6 es igual a 2 por c. Y el 2 que está multiplicando a la c la voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar que c es igual a menos 6 sobre 2. Como menos por más da menos, entonces me queda que c es igual a menos 3. ¿Listo? Entonces ya pude hallar. Miren, muy importante que identifiquemos lo que hallamos. Los coeficientes que eran indeterminados ya los hallamos. A igual a menos 2, B igual a 2 y C vale menos 3. Entonces voy a reemplazar eso en la solución particular. Recordemos que YP es igual a por x cuadrado más b por x más c. Entonces, como yo ya pude hallar quién es a, quién es b y quién es c, puedo decir que la solución particular es a me dio menos 2, entonces me queda menos 2x cuadrado más bx, es decir, más 2x, más c, es decir, menos 3. Y esta de aquí es la solución particular que queríamos hallar de la ecuación diferencial. Ahora, ya sabemos que la solución de la ecuación diferencial es la solución particular más la solución a la homogénea. Entonces, podemos decir que la solución de nuestra ecuación diferencial es y igual a ¿quién? La solución particular menos 2x cuadrado más 2x menos 3 más la solución a la homogénea. Recordemos quién era la solución a la homogénea. Esta de aquí. C1 por Euler a la 2x más C2 por Euler a la menos x. Entonces aquí me va a quedar más C1 por Euler a la 2x más C2 por Euler a la menos x. Y esta de aquí es nuestra solución de la ecuación diferencial, la solución que queríamos hallar. Esta es la solución. ¿Listo? Y nos ha quedado resuelta nuestra ecuación diferencial. Listo, muchachos. Entonces, vean que tiene mucho que ver con la clase pasada que vimos, ¿no? Por eso les decía que en la clase pasada no había video, pero en esta ya tienen que plantear una ecuación diferencial, ¿listo? De orden superior, es decir, aquí tienen que plantear una ecuación de por lo menos de orden 2. ¿Listo? Que no sea homogénea, es decir, que f de x sea distinto de 0 y que tenga una de las formas que les he planteado aquí. Una de estas de esta tablita. ¿Listo? Y esa sería la tarea de la siguiente clase, ¿no? Entonces, les voy a resolver más ejemplos, pero entonces yo les voy a decir, les voy a ir comentando pues cómo tiene que ser su tarea. Entonces, su tarea podría ser algo así, tiene que ser más o menos así, tiene que ser, por ejemplo, y doble prima más 3y menos 10y igual a 6 Euler a la 4x. ¿Listo? Esta podría ser
así más o menos una tarea. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Una ecuación diferencial de orden superior, no homogénea, bueno, lineal de coeficientes constantes, ¿no? Bueno, vamos a solucionar esta ecuación diferencial. Bueno, entonces volvemos y empezamos. Miren que el coeficiente de y doble prima es 1. Entonces, planteamos para empezar la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial homogénea asociada? Va a ser y doble prima más 3y prima menos 10y igual a 0. ¿Listo? Y con esta ecuación diferencial homogénea asociada vamos a sacar nuestra ecuación característica. ¿Quién sería nuestra ecuación característica? M cuadrado más 3m menos 10 igual a 0. Y resuelvo esta ecuación característica. Entonces abro dos paréntesis. La raíz de m cuadrado es m. Signo del primer paréntesis sería más. Signo del segundo paréntesis, multiplico los dos signos, más por menos menos. Busco dos números que multiplicados me den 10 y que restados, porque me dieron signos diferentes, y que restados me den 3. Entonces, ¿qué números al multiplicarlos me dan 10 y restarlos me dan 3? El 5 y el 2. ¿Listo? El mayor en el primer paréntesis. Igual a 0. Entonces, cada factor lo igualo a 0, entonces empiezo, el primer factor es m más 5, igual a 0, y despejo la m, me queda entonces que m es igual a menos 5. Del siguiente factor, es decir, de m menos 2 igual a 0, despejo la m, esa de 2 está restando, al otro lado paso a sumar y me queda m igual a 3. Entonces, estas son las dos soluciones de esa ecuación característica. Por lo tanto, con esas soluciones puedo decir ya quién es mi solución de la homogénea asociada. Entonces, la solución YH va a ser C1 por Euler a la menos 5x más C2 por Euler a la 3x. Y esta es la solución de la homogénea asociada que debo tener muy presente porque hace parte de la solución de la ecuación diferencial. Esa es YH. Listo, entonces ahora vamos a querer hallar la solución particular. ¿Listo? Entonces, solución particular. ¿Cómo hallo la solución particular? Entonces, lo que hago es ver quién es f de x. Entonces, ¿cómo f de x es igual a quién? Entonces, ¿quién es f de x? Es a lo que está igualada a la ecuación diferencial, que en este caso es 6 por Euler a la 4x. 6 por Euler a la 4x. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces planteo quién es YP. Entonces, ¿quién es YP? Voy a la tablita. Miren que esta función, esta f de x, es una exponencial porque está multiplicada solo por una constante. Es Euler a la 4x. Entonces voy y miro mi tablita. Entonces la tablita me dice que cuando la ecuación diferencial está igualada a una exponencial, entonces la solución particular la planteo como una constante multiplicada por la exponencial. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser YP aquí? YP va a ser una constante, llamémosla A, multiplicada por la exponencial. ¿Quién es la exponencial? Es Euler elevado al mismo exponente que tenemos aquí, es decir, Euler a la 4x. Pero antes de solucionar, tengo que mirar que esta solución ya no esté considerada en la homogénea.
Miren que no, porque el exponente es 4x y el exponente de esta es menos 5 y el exponente de esta es 3. Si alguna estuviera con exponente 4x, esta solución particular debo multiplicarla por x. Bueno, entonces, esa va a ser YP. Entonces, ¿cuál es el coeficiente indeterminado acá? A. A es lo que yo quiero hallar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hallar A? Entonces, como yo ya planteé quién es YP, entonces voy a escribir quién es la ecuación diferencial nuevamente. Entonces, la ecuación diferencial era Y' más 3Y' menos 10Y igual a 6 por Euler a la 4x. Y yo estoy diciendo en este momento que una solución de esa ecuación diferencial es YP igual a A por Euler a la 4x. ¿Qué necesito hallar? Necesito hallar Y' y Y'. Entonces vamos a hallar eso. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de YP? ¿Quién es la derivada de A por Euler a la 4x? Entonces va a ser la derivada de A por Euler a la 4x va a ser A por Euler a la 4x por la derivada de 4x. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar la segunda derivada. Vamos a hallar la derivada de 4a por Euler a la 4x. Entonces, ¿quién es la derivada de eso? Va a ser la derivada de Euler, pues va a ser la misma, ¿no? 4a por Euler a la 4x multiplicado por la derivada de 4x, que es 4. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me queda? 4 por 4 es 16a por Euler a la 4x. Esa es la segunda derivada de la solución particular. Bueno, entonces ahora todo esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a empezar a escribir. Primero escribimos Y'. ¿Qué me dio Y'? Y' me dio 16a por Euler a la 4x. Entonces me queda 16a por Euler a la 4x. Sigue más 3, entonces más 3 por Y' por 4a por Euler a la 4x. 4a por Euler a la 4x. Luego sigue menos 10, escribo el 10, por Y. ¿Quién es Y? Y es A por Euler a la 4x. Y eso está igual a 6 Euler a la 4x. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a reunir, bueno, primero voy a hacer operaciones que por acá me quedaron faltando algunas. Entonces me queda 16a por Euler a la 4x. 3 por 4 me da 12a por Euler a la 4x menos 10 por a por Euler a la 4x igual a 6 por Euler a la 4x. Si ustedes observan, todos los términos de la parte izquierda tienen a por Euler a la 4x. Eso quiere decir que son términos semejantes, solo pero los números. ¿Quiénes son los números? Los números serían 16, ¿listo? Más 12 menos 10. Y hago esa operación. 16 más 12 menos 10. Y eso sería 18. Entonces me quedan 18 a por Euler a la 4x. ¿Listo? Operé los coeficientes y dejé el mismo a por Euler a la 4x. Igual a 6 por Euler a la 4x. Ahora,
Como estoy igualando estas dos cosas, entonces este Euler a la 4x se está repitiendo, entonces solo me queda que 18a tiene que ser igual a 6. Entonces así 18a tiene que ser igual a 6. Y despejamos a. Entonces, ¿qué me queda al despejar a? Me queda que a es igual, el 18 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Y al sacar cesta de aquí, entonces cesta de 6 da 1 y cesta de 18 da 3, ¿no? Entonces me queda que a es igual a 1/3. Como ya pude hallar quién es a, entonces ya puedo decir, por lo tanto, la solución particular es igual a quién. Miren quién era la solución particular. La solución particular era a por Euler a la 4x. Entonces eso me dice que la solución particular es igual a 1/3 por Euler a la 4x. Y esta es nuestra solución particular de la ecuación diferencial. Entonces ya puedo decir quién es la solución de la ecuación diferencial. Entonces así, la solución de la ecuación diferencial es, ya sabemos que es y igual a yp más yh. Entonces nos queda que y es igual a yp, que es 1/3 por Euler a la 4x más YH. ¿Quién era YH? Miren, YH era C1 por Euler a la menos 5x más C2 por Euler a la 3x. Entonces, más C1 por Euler a la menos 5x más C2 por Euler a la 2x, si no estoy mal. Oh, aquí, muchachos, una cosita aquí. No sé por qué aquí despejé el 2 y escribí un 3, ¿no? El 2 estaba restando, pasó a sumar. Entonces aquí la solución es Euler a la 2x. Listo. Entonces esta sería nuestra solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno. Entonces, este es el otro ejemplo que les quería mostrar. Vamos con otro. Tercer ejemplo. Entonces digamos que queremos solucionar la ecuación y doble prima más y igual a seno de x. ¿Listo? Entonces esta ecuación diferencial. Entonces primero que todo tenemos que mirar quién es la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial homogénea asociada? Sería y doble prima más y igual a 0. Y tengo que solucionar esta ecuación diferencial. Entonces, para eso hallamos la ecuación característica. ¿Quién sería la ecuación característica? Sería m cuadrado, como no hay y prima, entonces no va a haber m, más el coeficiente de y es 1, igual a 0. Esta es mi ecuación característica. Le hallo las raíces a esta ecuación característica. Miren que el 1 como está sumando pasa a restar y nos queda que m cuadrado es igual a menos 1. Y si le sacamos la raíz cuadrada a esto, me queda que m es igual a más o menos
la raíz de menos 1, porque sacamos raíz cuadrada, debemos decir más o menos. Y la raíz de menos 1 en los complejos es el número i. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir quién es la solución de la homogénea. Entonces, recuerden que cuando nos da números complejos, tenemos que identificar quién es A y quién es B. Es decir, las raíces, voy a llamar aquí unas raíces. La primera raíz M1 va a ser 0 más i, y la segunda raíz es 0 menos i, ¿verdad? Es lo mismo que acabo de escribir en m igual a más o menos i. Pero es importante escribirlo así para identificar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Bueno, entonces, según esto, podemos sacar la solución de nuestra ecuación diferencial teniendo en cuenta que la primera, como veíamos en la clase pasada, ¿quién va a ser el y1? Va a ser Euler elevado a la 0x por coseno de x, ¿no? Este 0 de aquí es el 0 de la exponencial. Y el 1 que acompaña al i es el 1 que acompaña al x acá. ¿Y quién va a ser y2? Va a ser Euler a la 0x seno de x. ¿Listo? Entonces, para la positiva da con coseno y para la negativa da con seno, pero el x ya lo tomo sin signo, ¿no? El x simplemente tomo el 1, ¿no? Porque ya sabemos que el seno es lo que se está tomando del conjugado. Entonces, ¿quién va a ser la solución de la homogénea? Euler a la 0x, un ratico para explicar más bien esto. Entonces, este y1 va a ser igual. Euler a la 0x es 1. Entonces me queda que y1 solo es coseno de x. ¿Y quién es y2? Va a ser seno de x. ¿Listo? Entonces, esas son las dos soluciones. Y entonces la homogénea va a ser, la solución a la homogénea va a ser C1 multiplicado por coseno de x más C2 multiplicado por seno de x. Esa sería la solución a la homogénea asociada. Quiero hacer hincapié en esto. Cuando ustedes tienen una solución compleja, la solución va a ser, la primera solución va a ser Euler, toman el numerito de aquí y lo multiplican por x, Euler en este caso a la 0x, coseno de, y toman el coeficiente, la parte imaginaria, y la escriben aquí dentro del coseno. Y cuando toman la segunda solución, escriben lo mismo, pero en vez de coseno, escriben seno. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir aquí con este menos. Es que el menos ya está implícito en un proceso matemático, está implícito en el seno, pero esa parte, pues, por cuestiones de tiempo no la detallé mucho porque, pero implícito el menos ya está en el seno. Entonces, lo que hacen es tomar la positiva, la parte imaginaria positiva. Entonces, toman del número complejo, toman la parte real y escriben Euler a la parte real por x, coseno de, toman el coeficiente del i y lo escriben dentro del coseno multiplicado por x. Y la otra solución escriben exactamente lo mismo, pero con el seno. Listo, muchachos. Bueno, entonces esta sería la solución a la homogénea asociada. Vamos a hallar la solución particular. Entonces, ¿quién va a ser YP?
Entonces vamos aquí a hallar YP. Entonces para hallar YP necesito saber quién es f de x. Miren que f de x es seno de x. Pero ¿qué pasa? Como f de x es seno de x, entonces yo puedo decir que la solución particular, miren que dice que cuando es una función sinuidal, en la solución particular, miren, cuando f de x es una función sinuidal, la solución particular se plantea como una constante por seno más otra constante por coseno. ¿Listo? Entonces yo debería plantearla así. Yo debería plantearla, la solución particular, como a por seno de x, que es el mismo seno de aquí con el mismo ángulo. Tomo exactamente lo de aquí. Si fuera seno de 3x, entonces tomo a por seno de 3x más b por seno de 3x. Pero aquí es solo a por seno de x más b por coseno de x. Si ustedes observan, esta solución particular está implícita aquí, en la solución homogénea, ¿no? Porque también está de la forma coseno de x y seno de x. Ese coseno y ese seno tienen el mismo ángulo que aquí, que el ángulo es 1. ¿Listo? Distinto donde hubiese estado, por ejemplo, f de x igual a seno de 3x. Yo planteo la solución como a por seno de 3x más b coseno de 3x. Y va a ser distinta a YH porque YH tiene por dentro el ángulo un 1. Entonces sería distinta, pero en este caso no, es el mismo, porque dentro del seno y dentro del coseno solo está x. Entonces, como son iguales, en este caso, son iguales la solución particular y la solución homogénea, entonces dice el teorema de superposición que debo multiplicar la solución particular por x. Es decir, aquí me queda que YP es AX seno de x más BX coseno de x. ¿Listo? Entonces, se multiplica esta por x. ¿Listo? Porque se estaba repitiendo con la homogénea. ¿Listo? Entonces ustedes siempre tienen que verificar que la solución no se le esté repitiendo, porque si no, tienen que hacer lo que acabo de explicar acá. Bueno, entonces como ya tengo la solución particular, entonces escribo la ecuación diferencial, que era y' más y igual a seno de x. Y estoy diciendo que una solución de esta es YP igual a x seno de x más BX coseno de x. Y entonces con esto tengo que hallar quién es Y' para poder hallar Y'. Entonces, ojo que aquí pues se hace el proceso un poquito largo porque si ustedes ven acá es la derivada de un producto. Entonces, ¿quién es la derivada de AX seno de X? Va a ser derivada del primero, es decir, A. La derivada de A por X, A por el segundo sin derivar, es decir, por seno de X, más el primero sin derivar, es decir, AX, por la derivada del segundo. La derivada de seno es coseno de X. Más, ahora vamos a derivar BX por coseno de X. Entonces, ¿quién es la derivada de Bx por coseno de X? La derivada de Bx es B por la segunda sin derivar más, voy a escribir más por un momento, pero ya en el siguiente paso verán. El primero sin derivar, Bx
por la derivada de coseno, pero la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces me queda que y' P es igual a seno de x más ax coseno de x más b coseno de x, y fíjense que ese menos del seno lo multiplico por el más y me queda menos bx por seno de x. ¿Listo? Y esa sería nuestra primera derivada. Ahora vamos a hallar la segunda derivada de esto que tenemos acá. Entonces, para hallar la segunda derivada, vamos a hacerlo una por una, porque es una suma. Entonces, la derivada de a por seno de x sería a por la derivada de seno es coseno de x. La siguiente es la derivada de un producto, entonces sería derivada de a por x sería a por el segundo sin derivar más el primero sin derivar a x por la derivada del segundo, pero la derivada de coseno, perdón, es menos seno. De una vez, para ahorrarme pasos, voy a escribir acá el menos seno de x. Ahora, vamos aquí. La derivada de b por coseno sería menos b por seno de x, porque la derivada de coseno es menos seno. Ahora, el siguiente es la derivada de un producto, entonces derivada del primero, es decir, menos b por el segundo sin derivar, ¿listo? Más, bueno, en este caso menos, por el menos que tenemos, menos bx por la derivada de seno, que es coseno de x, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, esta sería la derivada, pero miren que tenemos algunos términos que son semejantes, entonces vamos a ordenar un poquito las cosas. Bueno, entonces, aquí, miren, tenemos a coseno de x más a coseno de x. Eso sería 2a coseno de x. ¿Listo? Ahora, este menos ax seno de x sigue siendo menos ax seno de x. ¿Listo? Pero este menos b seno de x menos b seno de x sería menos 2b seno de x. ¿Listo? Y menos bx coseno de x. ¿Listo? Esa sería la segunda derivada. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces, si reemplazamos en la ecuación diferencial, entonces empezamos a escribir y segunda, que y segunda es lo que nos acaba de dar, 2a coseno de x menos ax seno de x menos 2b seno de x menos bx coseno de x. ¿Listo? Bueno, y eso más y. ¿Listo? Entonces escribimos más nuestro y. ¿Quién es nuestro y? Nuestro y es más ax seno de x más bx coseno de x. ¿Listo? Y esto está igualado a seno de x. Entonces esto igual a seno de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pues empezamos a operar términos semejantes. ¿Listo? Entonces miremos a ver qué términos semejantes tenemos. Entonces aquí, 2a coseno de x
está solito, no tenemos ningún otro. Entonces nos queda 2a coseno de x. ¿Listo? Ahora, si observamos menos ax seno de x más ax seno de x, se cancelan estos dos términos porque el uno está negativo y el otro está positivo. ¿Listo? Ahora, a ver, este menos 2b seno de x no tiene ningún otro, entonces lo escribo menos 2b seno de x. Y ahorita, este menos b coseno de x con más b coseno de x son semejantes, con signo contrario, se cancelan. Y entonces me queda que esto es igual al seno de x. Bueno, en este punto, entonces, tiene que pasar que lo que tenga seno al lado izquierdo sea igual a lo que tiene seno al lado izquierdo. Igualo pues los coeficientes para poder obtener el sistema de ecuaciones y hallarle el valor de a y de b. Entonces, si ustedes observan, en el lado izquierdo tengo 2a coseno de x y en el lado derecho no tengo coseno. Podría decir que tengo 0 coseno de x. Entonces, eso me dice que 2a tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, con esto puedo determinar que nuestra constante a, ese 2 está multiplicando, pasa a dividir y 0 sobre 2 es 0. Entonces, nuestra constante a es 0. Ahora, en la parte izquierda tengo menos 2b seno de x y en la parte derecha tengo un seno de x. Entonces, eso me quiere decir que menos 2b tiene que ser igual a 1, que es el coeficiente de este seno. ¿Listo? Entonces, despejando b, me queda que b es igual a 1 sobre menos 2. Más por menos da menos, entonces me queda un menos un medio. Entonces ya pude hallar A y pude hallar B. Por lo tanto, ¿quién es nuestra solución particular? Entonces nuestra solución particular, YP, es igual. Voy a ver cómo la había planteado. La había planteado como AX seno de X, pero A vale 0. Entonces ahí iría 0 más B por x por coseno de x. ¿Quién es b? b es menos un medio por x por coseno de x. Y esta sería nuestra solución, perdón, esta sería nuestra solución particular. ¿Listo? Entonces, la solución de la ecuación diferencial va a ser la solución particular más la solución a la homogénea. Es decir, que nos queda que la solución es y igual a yp, que es menos un medio, x coseno de x, más YH. ¿Y qué me había dado YH? C1 coseno de x más C2 seno de x. Entonces, más C1, se me olvidó si primero escribí coseno. Sí, coseno de x más C2 por el seno de x. Y esta de aquí es nuestra solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Queda resuelta. ¿Listo? Eso, muchachos. Entonces, creo que con esto pueden ya empezar a desarrollar sus videos sobre este tema, ¿no?
Entonces, nos vemos en la próxima clase, preguntas en Classroom, si tienen alguna duda y saben que al final podemos hacer una videoconferencia si lo consideran que tienen muchas dudas. ¿Listo, chicos? Hasta la próxima.